El dolor en su cabeza no tardó en dispararse hacia todo su cuerpo en solo cuestión de unos segundos, estremecía y temblaba sin control, de no ser por los amarres que lo sujetaban a la cama, este estaría convulsionando en el lugar de manera estrepitosa. A su alrededor un equipo de médicos administraban una carga eléctrica prudente para tratar los males, claro, era una terapia de electroshocks, y aquel joven era sometido a una de tantas que se aplicaban a gente con trastornos. Entre sus dientes era apretada la mordaza, que cubría sus gritos y absorbía su saliva, que brotaba en forma de espuma, llegó a tener reflejos que intentaron tomar forma de golpes, mas los amarres seguían cumpliendo su labor, de mantenerlo lo más quieto posible. Suficiente, dijo una voz tosca que supervisaba la terapia, y una vez dicho esto, el joven fue liberado de la corriente eléctrica que impactó su cuerpo, este abrió nuevamente los ojos y observó directamente a la lámpara suspendida sobre él, aquel brillo reluciente solo le generaba ganas de vomitar. Una vez terminada la tormentosa sesión, se dejó al chico descansar sobre la cama acompañado de las enfermeras, que le monitoreaban hasta que éste volviera a recuperar su estabilidad. ¿Cómo y por qué fue que llegó a esta situación tan extrema? Solo porque él no puede encajar con las demás personas fue que se vio sometido a esta tortura. En brazos lo llevaron a una recámara común de hospital para una mejor recuperación, con la mirada perdida y vacía aún miraba al techo como si de manera suplicante buscara un porqué a todo lo ocurrido. De manera miserable, sus cabellos café oscuro cubrían parte de su rostro, y su piel pálida de poco en poco se recuperó del dolor, tratando de usar su mente aún sumida en agonía, solo podía recordar las cosas por partes vagas ahora, simples imágenes que no duraban ni 5 segundos en su memoria para poder enfocarlas bien. Una voz logró hacer eco en sus oídos, volteando su carente visión hacia la puerta, aquella bestia que tanto le había hecho sufrir había regresado, alta, fría, tosca y robusta, mujer que parecía rondar los 30 años, se presentó en el umbral de la puerta con su postura firme y seria. Entonces, ¿cuánto más habrá que realizar este tratamiento? No tengo mucho tiempo antes de que mi cliente regrese y le prometí resultados inmediatos. Con aquella voz ronca y prepotente, veía al médico quien hojeaba algunos papeles de su libreta. No muchos, con 2 sesiones más y él será aún más fácil de manejar, claro, puede que haya algunos daños colaterales, respondió el hombre viendo de reojo al miserable muchacho de apariencia demacrada. Meses antes nada de esto era así, nada. Durante la fría tarde, un otoño en 2003, aquella mujer estaba preparando un almuerzo en su cocina de manera tranquila, cuando el sonido del teléfono de casa llamó su atención, limpió sus manos en el delantal para después atender la llamada. Diga. Con tranquilidad escuchando a la otra persona en línea, poco a poco su gesto amable fue cambiando a uno preocupado y entristecido, con un simple gracias por llamar cortó la conversación para retirársele el delantal y salir de inmediato al auto. Una vez en él, condujo sin descanso ni contratiempo hacia el colegio de niños especiales, pues de nuevo había ocurrido. ¿Dónde está él?, dijo apenas entró al lugar con paso apresurado y acomodándose el abrigo, viendo a la recepcionista percatándose del mal estado en el que ésta estaba, arañada y despeinada, con la ropa ligeramente rota. Lamento haberla molestado, señora Lucía Dumont, está por aquí, venga. La señorita vio a la mujer por un largo pasillo hasta llegar a la puerta de un cuarto que había sido atrancada con una silla en la manija. Gracias, yo me encargo desde ahora. Dejando que la jovencita se retirara, quitó la silla de la puerta y entró lentamente al cuarto mientras observaba el desastre que había dentro. Cortinas rasgadas, sillas, mesas, materiales derribados y hechos pedazos. Entre el caos y los destrozos logró encontrar al niño arrinconado en una esquina del salón, apoyado sobre sus brazos y piernas como un perro en posición de ataque, gruñía y llegaba a salivar un poco más de lo normal. Isaac, calma, mamá ya está aquí, ven, nos iremos a casa. Caminando con lentitud hacia él mientras mantenía una mano extendida al frente, poco a poco logró tocar la cabeza del pequeño y enredar sus oscuros cabellos entre sus dedos. El chico se calmó y bajó la guarda, para posteriormente abrazarse a la mujer con fuerza. Esta lo tomó en brazos y salió con él del salón. Una vez pasaron por la recepción, aquella mujer pidió disculpas por lo sucedido a su vez, que soltó una buena cantidad de dinero para compensar todos los daños generados.
Salieron del lugar ambos y entraron en el auto. Isaac de inmediato pasó del asiento del copiloto hacia los asientos de atrás para recostarse a lo largo de estos. Isaac, ¿cuánto más piensas hacer esto? ¿No ves que solo quiero lo mejor para ti? Ella lo veía ocasionalmente por el retrovisor mientras conducía. Hace 2 años fue que él llegó a su vida, de una manera tan repentina que aún seguía sin creerlo del todo, podía recordarlo como si tan solo hubiera sucedido ayer. Una terrible ventisca, una carretera resbalosa y un pequeño niño tratando de salir del tránsito que había. Sin embargo, aún estando a su cuidado ahora tal parecía que Isaac nunca podría formar parte de una sociedad humana común. No, él no era así, él era más parecido a un animal que a una persona. Una vez que llegaron a casa, aquella mujer bajó del auto y volvió a tomar a Isaac en sus brazos para llevarlo cargando hacia la casa. Una vez dentro lo soltó y sin demora alguna salió corriendo a 4 patas para andar de lado a otro en toda la gran casa. La señora, de nombre Lucía Dumont, era una viuda con bastante dinero, así que no le era tan difícil mantener y cuidar de alguien como Isaac. Sin embargo, eso no le quitaba la preocupación de que este no consiguiera volverse alguien normal. Después de un pequeño almuerzo en el comedor, el resto del día Isaac se la pasaba de lado a otro en su habitación nada más, la cual cabe decir que era un total desastre, basura, ropa tirada por doquier y un colchón desgastado que tenía múltiples rasguños. Las sábanas estaban en el suelo, cubriendo parte del desastre de manera inútil. Al anochecer, Lucía junto a 2 criadas más entraron en el cuarto y tomaron a Isaac para darle un baño. Era algo demasiado complicado ya que no le gustaba, pero era necesario para que estuviera lo más presentable posible. Sin embargo, era una guerra diaria. Isaac lanzaba de patadas y arañazos, gritaba y llegaba a llorar en ocasiones cuando se sentía demasiado asustado al estar sometido. Mientras lavaban sus brazos y espalda era inevitable ver aquellas marcas sobre su piel, marcas de mordidas y rasguños hechos por otros animales al parecer. Había ocasiones en las que se sentía lástima por él, su cuerpo maltratado reflejaba crueldad y soledad, las heridas de su rostro también, había una en especial que le entristecía bastante, su rostro estaba quemado por el ácido y eso le había dejado casi totalmente ciego. Sorprendentemente esto no impedía que lograra valerse por sí mismo casi en su totalidad. ¿Por qué no te esfuerzas en entenderlo? Mientras susurraba acarició nuevamente la cabeza del chico quien titiritaba de miedo simplemente. Una vez dejándolo dormir en su cuarto, Lucía quedó postrada en una silla tomando su cabeza con frustración. Mientras le servían una taza de café, ella solo se mantuvo observando a la mesa de una forma vacía, y realmente eso era, no sabía a qué más recurrir. Varios días después, durante una fresca mañana en la que ella tomaba su desayuno, e Isaac se encontraba afuera realizando agujeros en el jardín, para enterrar cosas como si fuera un perro, Lucía miraba el periódico como muchos otros días, noticias, ventas, espectáculos, nada parecía quitar su mente de la frustración. Observó por la ventana durante unos minutos, y casi llegando a rendirse por completo, logró ver un anuncio que parecía ser su salvación. Podría ser, procurando no perder la página del anuncio, tomó sus cosas para así ir en camino al lugar indicado en el anuncio. Isaac entró varias horas después a casa, estando hecho un desastre de lodo, tierra y ramitas secas atascadas en su cabello y ropa, mientras andaba sobre sus 4 extremidades, un aroma asqueroso y nauseabundo para él comenzó a generarle estornudos constantemente apenas entrar a casa, tratando de encontrar la fuente de ese asqueroso perfume que plagaba la casa, anduvo de un lado a otro hasta que en el umbral de una enorme sala escuchó claramente la voz de Lucía y la de una mujer más la cual no reconocía, no se parecía a la voz de alguna criada ni menos de alguna amiga de su cuidadora, eso lo sabía perfectamente. Mientras husmeaba curioso en el cuarto tirando uno que otro mueble, escuchó la voz de Lucía llamarle. Acudiendo a esto, Isaac se sentó al lado de sus piernas como si fuese un perro, aun con su precaria visión pudo ubicar a alguien más enfrente de ellos, a alguien que era lo diferente que había en la casa. Teniendo la sensación de ser observado, solo se quedó quieto mientras escuchaba a las 2 mujeres hablar. Bueno. De acuerdo a la situación que me comenta y por lo que es evidente, me parece que debo de iniciar con las lecciones de inmediato. Aquella extraña acomodó sus lentes mientras de su portafolios sacaba algunas hojas que entró a Lucía para firmar.
Sí, del dinero no se preocupe, yo me encargaré de eso, pero, ¿segura que podrá con él? Vio a Isaac preocupada mientras acarició ligeramente la cabeza de este. Eso era lo que le venía comentando en el camino, ese chico está demasiado consentido y es por eso que no ha podido adaptarse en ninguna escuela y menos en un ambiente civilizado. ¿Dónde dice usted que lo encontró? Tomando nota de cada cosa que Lucía comentaba al respecto y viendo a Isaac de vez en cuando. Bueno, fue hace 2 años, era invierno, lo recuerdo bien, yo iba conduciendo de regreso a casa cuando vi que algo se atravesó en mi camino, lo cual me hizo frenar de golpe y generar un embotellamiento con todos los autos que tenía yo detrás. Cuando bajé del auto él simplemente ya estaba ahí, semidesnudo, asustado y con una pierna lastimada. Desde entonces decidí traerlo a vivir conmigo, relató Lucía. ¿Y aquellas heridas en su cuerpo? ¿Qué las causó? Cuando lo llevé a una revisión médica, el doctor dijo que eran quemaduras de ácido. Me cuesta creer que alguien le pudiera haber hecho así a un niño indefenso. Así que él está ciego. Aquella extraña observó al niño una vez más para analizarlo en ese aspecto. No totalmente, puede distinguir siluetas y ligeramente la profundidad de las cosas, sin embargo eso no le impide moverse de un lado a otro como le plazca. Bien, termino de tomar nota y observo a Lucía de manera seria y determinada. Mire, seré franca con usted, toda esta rutina de lujos y de solapar sus errores es lo que más le está afectando para poder adaptarse al entorno social, y visto a que usted es la principal encargada de él, recomendaría que se fuera unos días de la casa para que yo personalmente pueda darle las lecciones apropiadas. Usted ahora es como un distractor importante que tiene que retirarse. Pero él no puede calmarse si no estoy yo, él solo puede estar tranquilo si sabe que estoy aquí, dijo Lucía con una mirada triste. Eso no importa, si queremos que se adapte se tendrán que tomar las medidas más extremas que podamos encontrar. Yo recomiendo que inicie hoy mismo, entre más pronto iniciemos será mejor. Sintiéndose insegura, Lucía miró a Isaac por unos momentos. Ella no era una mujer de voluntad fuerte, y es así que no le quedó más que aceptar todo lo que la institutriz le propusiera. Dejando su asiento se arrodilló frente al niño para decirle unas palabras. Isaac, quiero que me escuches, la señora Agnes se va a quedar aquí por unos días para cuidarte, quiero que sepas que todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Tomando el rostro del chico delicadamente entre sus manos, observando a sus ojos perdidos de un color gris platinado, los cuales la veían sin mostrar expresión alguna. Claro, él no podía entenderla, al menos no como Lucía quería que lo hiciera. Tan rápido como Isaac dejó de sentir aquellas suaves manos, tuvo un mal presentimiento con respecto a la extraña mujer que recién había llegado. Una vez ya estando solos en la sala, Isaac se mantenía sentado en el suelo aún, sin emitir sonido alguno mientras era rodeado y analizado por aquella mujer. Cuando él se dispuso a irse, sintió un fuerte tirón de la oreja que lo obligó a levantarse sobre sus 2 piernas nada más. No eres un animal, eres un niño y los niños se portan bien, ¿entendido? Con una voz arrogante y mandona, llevó a Isaac de la oreja hasta una silla en el lugar donde lo hizo sentarse y posteriormente lo amarró a esta para que se mantuviera derecho. Bien, vamos a iniciar de una vez, el tiempo es oro y cuanto antes termine contigo, mejor será la paga que voy a recibir. Con desdén observando al muchacho, se veía que no le tendría consideración alguna al momento de adiestrarlo. Comenzando a aplicar una rutina programada. Derecho. Solo sobre tus piernas. Se escuchó gritar muy por la madrugada a aquella mujer, quien para enseñarle la postura correcta de andar, amarró a la cintura y piernas de Isaac una tabla larga de madera, que era prácticamente de su estatura, con el único propósito de que éste no se encojara ni un poco, jalando de sus cabellos para obligarlo a caminar. Isaac respondió con un fuerte gruñido e intentó morderla, sin embargo solo terminó por recibir golpes directos al rostro, que lo tiraron en más de una ocasión. Mientras intentaba volver a ponerse de pie, él sintió algo bajar por su labio, algo salado y cálido, pasó su lengua sobre la pequeña herida para ubicar que era, sí, estaba sangrando. Anda, levántate.
Sentándolo de un brazo y forzándolo a pararse, planeó seguir con su lección a marchas forzadas, pues Isaac no quería cooperar en lo absoluto. En verdad, era como tratar de entrenar a un animal salvaje. A medida que el tratamiento avanzaba, las cosas se tornaban más difíciles para Isaac, que sin entender muchas cosas solo hacía lo que su instinto le decía, y eso precisamente solo ocasionaba más problemas. Usar cubiertos, bañarse por sí mismo, caminar sobre sus piernas durante horas y horas, eran cosas que le agobiaban bastante y solo le hacían tener un día realmente estresante, lleno de gritos y golpes, de humillaciones. Poco a poco y realmente con arduo trabajo, Agnes logró hacer que Isaac entienda más indicaciones y que las realice sin protestar, mas aún tenía episodios de rebelión que realmente la sacaban de sus casillas. Se limitaba a solo golpearlo en partes del cuerpo donde los moretones fueran disimulados, ya que no quería darle una mala imagen a Lucía, y así esta no la despidiera. Sabía del gran dinero con el que contaba esa mujer, así que necesitaba hacer las cosas bien para sacarle la mayor suma posible. Mas el ver a Isaac y su poca cooperación hacía difícil contener su enojo. Viendo que los meses de la prueba, las lecciones por terminar, desesperada comenzó a buscar métodos más rápidos con tal de forzar la mejora en la conducta del muchacho, cosa que solo hizo que éste se enfadara aún más de lo que comúnmente hacía. No voy a tener más alternativas, necesito el dinero. Pensando y hablando para sí misma, tomó su bolso y salió de casa para ausentarse por algunas horas. En ese lapso de tiempo, Isaac finalmente se pudo sentir libre una vez más. Andar desalineado, correr de un lado a otro y hacer un desastre era lo que más había estado deseando desde que aquella mujer llegó a controlar su vida, disfrutando de su soledad y de su libertad, haciendo de las suyas por toda la casa. Sin embargo, notando que aquel asqueroso aroma volvía y comenzaba a hacerse más fuerte, corrió para esconderse de aquella mujer. Aquel asqueroso aroma solo podría representar problemas. Escondido en el armario se mantuvo en silencio lo más que pudo, mas no pudo evitar ser descubierto y sometido por dos hombres que, en lo que pudo alcanzar a distinguir, iban vestidos de blanco. Sintió sus manos amarradas y sus piernas también, cosa que le hizo imposible resistirse a su traslado, el cual no fue para nada tranquilo. Escuchaba voces, ruido estremecedor, gritos, no sabía en dónde estaba, mas sí sentía claramente que no podía representar nada bueno el estar en un lugar extraño. Sus nervios se erizaron al momento de sentir su cuerpo sobre una fría placa de metal, y como sus extremidades eran atadas con firmeza a esta, una mordaza fue colocada en su boca, la cual cayó sus gruñidos. Azotó su cabeza con violencia en una manera de protestar que lo soltaran, mas esta no tardó en ser sujetada también para que se mantuviera en su lugar. Todo repentinamente se llenó de dolor, no podía controlar su cuerpo, el cual comenzó a convulsionar horriblemente. Ante las miradas frías de los médicos, no era más que otro simple tratamiento. La primera vez, Isaac quedó inconsciente ante el primer impacto eléctrico que le fue administrado. La segunda vez simplemente permaneció en blanco el resto del día, y ante estos resultados Agnes sonreía con malicia viendo su dinero asegurado. Mientras Isaac permaneciera como un muñeco sin voluntad alguna, sería más fácil de dominar, y todo quedaría en secreto absolutamente. Sesión tras sesión Isaac iba perdiendo un poco de sí mismo lentamente. Parecía que su vitalidad se veía reducida a solo quedarse sentado en una silla durante horas, para luego trasladarse a una cama, donde se quedaba toda la noche sin mover un solo músculo, sin poder dormir, creyendo que el mañana nunca llegaría. Volvemos al inicio. El dolor en su cabeza no tardó en dispararse hacia todo su cuerpo en solo cuestión de unos segundos. Estremecía y temblaba sin control. De no ser por los amarres que lo sujetaban a la cama, este estaría convulsionando en el lugar de manera estrepitosa. A su alrededor un equipo de médicos administraban una carga eléctrica prudente para tratar los males. Claro, era una terapia de electroshocks, y aquel joven era sometido a una de tantas que se aplicaban a gente con trastornos. Entre sus dientes era apretada la mordaza que cubría sus gritos y absorbía su saliva, que brotaba en forma de espuma. Llegó a tener reflejos que intentaron tomar forma de golpes, mas los amarres seguían cumpliendo su labor de mantenerlo lo más quieto posible.
Suficiente, dijo una voz tosca que supervisaba la terapia, y una vez dicho esto, el joven fue liberado de la corriente eléctrica que impactó su cuerpo. Este abrió nuevamente los ojos y observó directamente a la lámpara suspendida sobre él. Aquel brillo reluciente solo le generaba ganas de vomitar. Una vez terminada la tormentosa sesión, se dejó al chico descansar sobre la cama acompañado de las enfermeras, que le monitoreaban hasta que éste volviera a recuperar su estabilidad. ¿Cómo y por qué fue que llegó a esta situación tan extrema? Solo porque él no puede encajar con las demás personas fue que se vio sometido a esta tortura. En brazos lo llevaron a una recámara común de hospital para una mejor recuperación. Con la mirada perdida y vacía aún miraba al techo como si de manera suplicante buscara un porqué a todo lo ocurrido. De manera miserable, sus cabellos café oscuro cubrían parte de su rostro, y su piel pálida de poco en poco se recuperó del dolor. Tratando de usar su mente aún sumida en agonía, solo podía recordar las cosas por partes vagas ahora, simples imágenes que no duraban ni 5 segundos en su memoria para poder enfocarlas bien. Una voz logró hacer eco en sus oídos, volteando su carente visión hacia la puerta. Aquella bestia que tanto le había hecho sufrir había regresado, alta, fría, tosca y robusta, mujer que parecía rondar los 30 años, se presentó en el umbral de la puerta con su postura firme y seria. Entonces, ¿cuánto más habrá que realizar este tratamiento? No tengo mucho tiempo antes de que mi cliente regrese y le prometí resultados inmediatos. Con aquella voz ronca y prepotente, veía al médico quien hojeaba algunos papeles de su libreta. No muchos, con 2 sesiones más y él será aún más fácil de manejar. Claro, puede que haya algunos daños colaterales, respondió el hombre viendo de reojo al miserable muchacho de apariencia demacrada. Pasadas varias horas ya, aquella mujer cargó al chico en brazos aunque sin el mínimo cuidado. Parecía más estar cargando una maleta que un ser humano. Lo subió al auto en el asiento trasero, y ella subió al frente para conducir de regreso a casa en total silencio. A veces llegaba a renegar entre dientes, pero ignoraba que detrás, el chico la veía fijamente con una mirada que causaba miedo e incomodidad. Aún en su inestabilidad, Isaac lentamente se levantó para tomar una mejor postura. Con sus manos encontró un camino hacia aquella que le tenía harto, aquella que le haría desatar lo peor de sí mismo. No manotees, deja de molestar. Ignorando en el peligro en el que estaba, sostuvo la mano de Isaac con tal de apartarla, mas la reacción que este tuvo fue morder su brazo con violencia, haciendo que Agnes gritara de dolor y por la sorpresa, perdiendo el control del vehículo y manejando de un lado a otro de manera turbulenta. Isaac, ignorando el resto de la situación y aferrándose a ella para evitar perderle de su alcance, solo se enfocó en seguir atacando a esa mujer sin piedad alguna. Había sido suficiente para él, jaló de ella hasta que literalmente la dejó en el asiento trasero junto a él y dirigió sus dientes al cuello de la educadora, para brindarle una mordida con tanta fuerza que desgarró su garganta en pocos minutos. Agnes por su parte lo golpeaba y jalaba hacia atrás con tal de apartarle, mas era inútil. El chico tenía mucha más fuerza de la que llegaba a aparentar. Repentinamente un impacto les hizo separarse, pues el auto se había estrellado contra uno de los tantos árboles que rodeaban la carretera. Isaac sacudió su cabeza sin soltar el pedazo de carne que había arrancado de la garganta de Agnes. Se incorporó poco a poco sobre sus piernas para tomar a aquella mujer que se encontraba agonizante, la tomó de los pies y la sacó por la puerta del auto, la cual se abrió por el impacto. La sacó de ahí sin importar las patadas y los gritos de Agnes, alejándose con ella a rastras hasta una parte alejada del bosque. Largo, maldito, balbuceaba unas palabras sin quitarle la vista de encima, mas no tardó en sentir fuertes impactos a la cabeza y ver cómo era que aquel chico que siempre consideró un inútil, revelaba aquella naturaleza que trató de eliminar. Este sostenía entre sus manos una roca la cual estrelló contra la cabeza de esa mujer una y otra vez sin parar. Falló en algunas ocasiones gracias a su precaria visión, y sin embargo su víctima ya no podía hacer nada al respecto, ni siquiera consiguió volver a gritar antes de quedar inmóvil en el suelo. Mientras conducía de regreso a casa, Lucía terminó topándose con el enorme tumulto de gente alrededor de lo que parecía un accidente de tránsito, aunque era curioso pues solo un auto estaba impactado contra un árbol en la carretera. Viendo más detenidamente identificó a quién pertenecía el auto, asustada y con un tremendo nudo en la garganta abajo de su vehículo mientras temía lo peor, encontrar a su pobre niño muerto o algo peor. Sin embargo, cuando llegó pudo percatarse
enterarse de que Isaac simplemente no estaba, desesperada comenzó a preguntar a todos los del lugar si no habían visto a un niño con ciertas características, mas nadie le supo dar respuesta de este. Lucía salió del lugar inmediatamente para comenzar la búsqueda de él por todo lo largo y ancho de la ciudad, mas nunca volvió a saber de él o de la institutriz. Aún así, con el tiempo se corrieron los rumores por toda la ciudad y los pueblos cercanos a esta. La alerta se alzó una vez confirmados los rumores, pues desde aquel día, el bosque jamás volvió a ser un lugar seguro. Durante las mañanas los cuerpos mutilados de adultos perdidos en este lugar se encuentran en las entradas del mismo a manera de advertencia, mientras que aquellos niños inocentes que entran por curiosidad no se les vuelve a ver más. Todo esto deja en claro una cosa y solo una cosa: no te acerques al bosque.